el Señor. Mati, no me ha dado sonido. Sí, si hay sonido, no escucho. Bien. Roxy, ya es temprano, gloria a Dios. Aleluya. Ustedes están como par de escoltas, tú y Enrique ahí atrás, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, hermano, Dios les bendiga, qué bueno. A mí me sorprende siempre, cada vez que puedo disfrutar, ¿no? No estudiar, porque una cosa es estudiar la palabra y otra cosa es disfrutar la palabra. Cada vez que empiezo a disfrutar de Cristo en estas hojas tan bellas, en esta palabra, me doy cuenta lo sencillo y lo precioso que es el Señor. Digo, Señor, tú te muestras de una manera tan sencilla, ¿y por qué te hace tan complicado? ¿Sabes por qué los conceptos religiosos quieren perturbar tanto los corazones para hacer, dejar de hacer, cuando tú eras tan natural? ¿Sabes? El Espíritu Santo, el Espíritu que moraba, el Espíritu de Jesucristo, era tan natural que se relacionaba de una manera tan bella y con cosa tan sencilla explicaba lo que Él quería. ¿Sabes? Y eso me sorprende y le doy gracias al Señor por esa obra que el Señor quiere hacer y por esa sencillez. Quiere que siempre seamos también esos sencillos, hermanos, y no estemos buscando de complicarnos. Si Dios quiere darnos algo más, Él nos dará siempre con un corazón abierto. En la búsqueda realmente no es del que quiera ni el que corre, sino el que el Señor tenga misericordia. Mientras tenga un corazón dispuesto, Dios le va a dar muchas cosas siempre, cuando hay un corazón sencillo, un corazón humillado en su presencia, un corazón que realmente tenga hambre y sed de justicia, hambre de Él, que quiera compenetrarse con Él, no conocer cosas que Él hizo, es mezclarse con Él para que nuevamente haga cosas que Él hizo y aún mayores que quiera hacer en este tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a estar buscando en el libro de Lucas 8:10. Lucas 8:10. Y Él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay misterios en el reino de los cielos que no solamente se descubren estudiando la palabra. Si fuese por eso, Pablo, antes de convertirse al Señor, hubiese conocido los misterios. Pero Pablo no conocía anteriormente los misterios del reino. Él conocía muchos estudios bíblicos, pero él no conocía los misterios. Pero vemos que el Señor se le mostró, y en el reino hay muchos misterios. Cuando hablamos de misterio, no es algo tenebroso, ni algo que Dios no lo quiere mostrar. Algo que se muestra solamente, como decía Jeremías, hay cosas ocultas que no se le da a cualquiera, se le da al que clama. Por eso clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algo que está oculto para mí es un misterio, ¿verdad? Algo que yo todavía no conozco, que yo no he experimentado, para mí es un misterio. Y todavía tal vez, o es una enseñanza bíblica que se da, y todavía tal vez es un misterio. Porque para mí todavía es una enseñanza, pero yo no lo he vivido. Yo no quiero eso. Yo quiero vivirlo. Yo quiero que usted aprenda a vivirlo. Yo quiero que vamos a vivirlo juntos. O sea, que esas experiencias con el Señor sean cada día más exquisitas. ¿Sabe? Que esas experiencias con el Señor sean reales, no solamente de estudios bíblicos, ¿no? Y hay misterios en los cuales se pueden realmente disfrutar, conocer, cuando hay un corazón de búsqueda, cuando hay un corazón que quiere buscar al Señor, cuando hay un corazón que dice: aquí estoy yo, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Y qué tienes que quieres que yo haga también? ¿Sabe? ¿Qué realmente yo quiero complacer tu corazón? Y quiero servirte, en el cual te sientas agradado de lo que yo hago. Yo no quiero ni avanzar más de lo que tú quieres, pero tampoco me quiero quedar. Yo quiero esperar en ti, pero saber el tiempo tuyo y saber cómo debo actuar. Dice que en el principio, Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. Esa palabra de vida, aleluya, que también penetra en nuestro corazón y es viva y eficaz, era la que desde el principio hizo todas las cosas. El enemigo es bueno para perturbar, porque él vino para hurtar, matar y destruir, pero no se queda ahí todo. Jesucristo vino para que tengamos vida, pero vida en abundancia. O sea, en nuestra vida, sabiendo aún que el enemigo, lo más importante no es la primera parte del versículo de Juan, donde Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Lo más importante, y no lo tiene que preocupar, que lo tenemos que disfrutar, es que él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese verbo no se queda conforme, ese verbo ahí, sino ese verbo empieza a ser ahora, vamos a buscar en Juan 12, 24. ¿Cómo dice Adiel? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén, aleluya. ¿Saben quién es ese grano de trigo? ¿Ah? ¿Quién? Dígalo, dígalo. ¿Ah? Pero en ese momento, ¿quién era el grano de trigo? El Señor. El Señor era el primer grano de trigo, primero. El primer grano de trigo era Él. Por eso es que Él mismo, ¿quién fue que realmente cayó a tierra y murió? El Señor. El Señor era el verbo, era la palabra, pero también era el grano de trigo. ¿Qué pasa con una semilla? Si la semilla no muere, si no cae a tierra, porque puede morir, pero si no tiene contacto con la tierra y la tierra, la humedad, la semilla no vuelve a la resurrección. ¿Qué hizo el Señor? El Señor cae a la tierra, aleluya, como el grano de trigo, pero ¿qué hace Él? Muere. Pero cuando resucita realmente, cuando hace contacto con la tierra, entonces empieza a resucitar, o una semilla empieza a retoñar. La verdadera vida es después que Jesús muere, y esa vida en resurrección la recibimos nosotros. Amén. Si vamos más o menos ahí encaminados. Aleluya. Entonces, cuando la palabra, que también es el grano de trigo, porque al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, era la palabra, pero él también es el grano de trigo, ¿verdad? Cuando la palabra cae en mi vida, aleluya, esa palabra necesita retoñar. Esa palabra no se puede quedar ahí. Esa palabra necesita crecer en mí, necesita avanzar en mi cuerpo y en mis miembros y en mi mente. Esa palabra necesita empezar a retoñar y crecer en mi vida. Esa palabra ya lo hizo, pero necesita hacerlo de nuevo. Amén. Y necesita avanzar. Cuando una mata, la tenemos sin luz, sin agua, la mata se empieza a quedar, ¿verdad? Pero aquí, aleluya, qué bueno que cuando nos reunimos como iglesia, empezamos nosotros a buscar esa luz y esa claridad, o esa luz que nos ayuda a crecer, esa agua que nos ayuda a avanzar. Vamos a buscar en Lucas 8, del 1 al 3. Empieza el Señor de una manera maravillosa y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. El Señor empieza a anunciar por las aldeas, predicando el evangelio, anunciando el evangelio del reino. Pero había unos hombres, los 12 que estaban con él, pero no solamente los 12. Dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Que vean que él estaba hablando del reino, y las mujeres iban también los apóstoles, pero las mujeres iban sirviéndole al Señor. De sus bienes, ellas, qué bella que se desprendían. Habían entendido de una manera tan bella el reino de Dios, y querían que eso continuara avanzando, que ellas querían que con sus bienes pudiera continuar avanzando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor se estaba sembrando. Por donde él pasaba, él estaba, como decía Eclesiastés, ¿verdad? Amén. Vamos a buscarlo, Eclesiastés 11, creo que, bueno, estaba por aquí, 11,
del 1 al 6. Este 11, del 1 al 6. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramará. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana, siembra tu semilla. Y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Una cosa es sembrar y otra cosa es sembrarse, completamente distinto, ¿verdad? Yo cuando siembro una semilla, ya estoy sembrando algo que está fuera de mí. Pero cuando el Señor hablaba de que Él era el grano de trigo, era que Él sabía que el que se iba a sembrar era Él, que el que iba a morir era Él. Mire, hermano, cuando usted sabe que usted tiene que pasar por muerte, aún el mismo Señor sabiendo, le pidió al Señor, aleluya, en ese huerto maravilloso, una y otra vez, ¿verdad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La muerte del Señor, muchos dicen que fue en la cruz, pero ya la cruz, desde que nació, ya la tenía. Y desde que tenía el ministerio, tenía un ministerio de cruz, un ministerio de muerte, porque él sabía el plan y el propósito de Dios. Él nunca se desvió. De hecho decía que la comida es que hiciera la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que él fuera el grano de trigo y que cayera en tierra y muriera. ¿Para qué? Para que llevara mucho fruto. Si él solo, como el grano de trigo, podían muchas personas morir en ese entonces, pero ninguno realmente iba a llevar fruto. Todos iban a quedar normal, y por eso murieron muchas personas, murieron muchos profetas, murieron muchos hombres de Dios, pero no murió realmente, no había muerto el que tenía que morir, ese grano de trigo. Pero después que muere ese grano de trigo, que es Cristo, él lleva mucho fruto. Y él todavía necesita hombres y mujeres que no solamente que se lo siembren a él, sino que se siembren con él. Nosotros somos esa coraza que tiene ese grano de trigo, que necesitamos caer a tierra y morir también. O sea, cuando vemos a alguien, cuando vemos a una persona, la muerte mía produce la vida en ellos. Por eso es que decía Pablo que mientras yo muero, vosotros viven. O sea, mientras en mí causa la muerte, en vosotros la vida. Estas mujeres lo entendieron, las mujeres que estamos hablando ahorita de Lucas 8, del 1 al 3, y los apóstoles también. Y empezaron a vivir de una manera natural, todavía no entendían muchas cosas. Pero el Señor dijo, no te preocupes, haz lo que yo le estoy diciendo, pero alguien va a venir y le va a explicar que es el Espíritu Santo. Ahorita igual que el Señor en aquel entonces, Él solamente soltaba la palabra a los corazones. Pero la palabra después el Espíritu Santo la tomaba, la cogía y empezaba a explicar internamente en su corazón lo que la palabra quería y lo lleva usted a hacer la voluntad del Señor. Ninguna palabra de momento cuando la hacemos nosotros con nuestros impulsos no hace nada. Pero cuando pasa por el Espíritu Santo, aleluya, eso empieza a germinar y a producir. Entonces, en Lucas nuevamente 8, vamos nuevamente a Lucas 8. Del 4 al 11, ¿quién me lo lee? Por ahí mete un poquito de agua. Y adiós. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, le dijo por palabra, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que crecieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo,
¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Qué bello que él empezó a sembrar y a sembrarse, ¿no? Él, como la palabra de Dios, empezó a hablar algo que podían entender. Y es bello las parábolas, porque las parábolas él empieza a llevar a la persona a cosas que la persona realizaba, a entender lo que Dios le quería decir. Era imposible entender el reino si realmente con cosas normales, cotidianas, ellos lo pudieran entender. Eran como la parábola, eran como relatos cortos de cosas que estaban aconteciendo en el mundo, en su trabajo a diario, pero que era lo que Dios quería, explicándole ahora que esa tierra era el corazón del hombre. La palabra que él estaba colocando, y como se iba a colocar él, la prueba que le iban a entender era después, era cómo está realmente tu corazón. ¿Qué tiene tu corazón cada vez que recibe la palabra? ¿Sabes cómo está tu corazón cada vez que recibe la palabra? La palabra, la semilla es la palabra. Y la semilla soy yo mismo, ¿sabes? Porque yo soy el verbo, por eso tocamos ahorita, aleluya, la porción que el hermano Ivonne leyó. En el principio era el verbo. Pero también hablamos de que él era el grano de trigo. Entonces él vino a sembrarse como la palabra y a sembrarse el mismo. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Cuando una palabra cae, cuando una palabra llega. Cada palabra diario nosotros recibimos palabras, gracias al Señor. Pero ¿cómo está el corazón ese día? Esa palabra germina, esa palabra produce. ¿Sabes? Tal vez, ay Señor, qué bueno, pues cuando yo te recibí, cuando yo te conocí, tú me prometiste algo, Señor, y yo lo hice y luché por eso, y creí en tu palabra, y lo hice. ¿Cuánto hace de eso? 20 años. ¿Y de ahí para acá? No, de ahí para acá como que hay piedras. De ahí para acá como que hay espíritu, de la palabra que tú me has dado, ahora realmente no produce lo mismo. ¿Por qué? ¿Sabes? Si necesita la palabra seguir produciendo en mi vida, la palabra que es viva y eficaz y que se sigue sembrando todavía, necesita seguir creciendo en nuestros corazones. Entonces, el 12 dice, nuestro hermano Roxy le va hasta el 11, ¿no? Y esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Imagínense. Al yo no creer en lo que Dios me está diciendo, porque hay una cosa distinta, que yo quiera ser profeta y empiece yo a intentar de ver si la pego, a ver si yo puedo dar con lo que yo creo que Enrique Dios le va a dar. Y entonces, bueno, no, es que tú tienes que empezar a practicar a ser profeta. ¿Cómo? Ahí te parece que Dios le va a dar a Enrique una camioneta. Entonces, tú crees eso y empiezas a decirle, si tú das con eso, mañana vas a darle una camioneta a Enrique, tú eres profeta. Si no, no. El Señor dice que no lo tenga por profeta esa persona. El Señor no es día divino. Es que si en verdad Dios quiere dar una profecía, el Espíritu mismo es que le va a decir, no que uno empieza a uno a tantear para ver. Entonces, claro, cuando hablamos, tal vez eso anima. ¿Qué pasa? Por mucho tiempo, el ser humano, nosotros las personas, hemos querido conocer mucho el futuro. Y se ha metido a veces mucha brujería y cosas extrañas y adivinaciones extrañas. Con esto, corrección, no quiero decir que no hay hombres profetas de Dios. Yo he escuchado hombres que realmente, pero cuando hay un profeta de Dios se empieza a colar muchas cosas, todo el mundo quiere ser profeta. Entonces ahorita todo el mundo es profeta, todo el mundo quiere decir cosas. Y cuando viene a ver, hermano, el enemigo se cuela y empieza a perturbar los corazones. Y por eso es que dice que el amor de muchos se enfriará. Porque van a venir muchos falsos maestros y profetas y cosas de esas. Yo a veces prefiero, sinceramente, hermano, leer la palabra, estudiar la palabra, y que el Espíritu mismo, que la palabra dice que es la profecía más segura, empieza a trabajar en los corazones de la persona. Si en algún momento Dios da algo distinto, bueno, el Señor lo pondrá, pero no con aquella emoción de que yo quiero ser un profeta para decir cosas con aquella emoción, pero después que yo salgo, yo sí quiero ser una persona común, corriente, y cuidado si me tocan, y cuidado con aquellas cosas, y empieza mi corazón
a no ser el profeta de un minuto antes, o 15 minutos, 20 minutos antes, sino que Dios le da una profecía, lo utiliza, pero después cambia su carácter, sus actitudes con la persona. Yo creo que el Señor no se mueve cuando hay corazones con orgullo, o cuando hay corazones realmente que no amen a otras personas. Entonces, que el Señor nos ayude, porque la palabra cuando viene hace algo en la persona. Y la palabra profética en mi vida, si cae, ¿cómo la recibo yo? Yo la recibo dentro de mi corazón realmente, o la recibo cerca del camino, ¿sabes? En mi alma, como un conocimiento, como algo bonito, como algo que está ahí chévere, que es bonito esa palabra, que bonito como la vivieron, o la recibo en mi corazón. Porque si yo la recibo así, con una emoción, solamente como una palabra bonita, y no le pido al Espíritu Santo que realmente empiece a penetrar en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, y entonces no voy a creer en esa palabra. La veo muy artificial. Por no, ¿cuántas veces hemos escuchado la parábola del sembrador? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y tal vez como la he escuchado varias veces, no le presto atención, porque ya yo me la sé, ¿sabes? Y de repente no dejamos que penetre, y tal vez en aquel entonces Dios ganó algo, pero hoy Dios quiere ganar otra cosa. Entonces, si yo no dejo que penetre, hay uno que es terrible. Me decía Elías hace un rato, voy a poner Elías ahí, aleluya, de ejemplo, que está pasado Elías, que se la va cogiendo aguja solo, pero bueno, vamos a perdonar, no puede tener cosas contra los hermanos. Que se puso a pescar con un anzuelo que no era, tal vez una carnada que no era, aleluya, pendiente de pescar otra cosa. Y cuando viene a ver, ¡pácata!, se enganchó una picúa. No sabe cómo, por un lado ahí, ni explicación se da. Pero viene y lo cogió y lo sacó del agua, ¿no? Hay cosas también, cuando realmente no estamos o no creemos, el enemigo también nos hace como hizo la picúa. ¡Pácata!, mordió el lugar equivocado y nos quita la palabra. La palabra es Cristo, pero yo no creo en la palabra. Cristo no va a estar hoy la obligación, porque yo no creo, de hacerlo real en mi vida, aunque quiera hacer algo conmigo. Por eso que dice, y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Cuándo la palabra sale de mi corazón? Cuando yo no creo. O sea, cuando yo no creo en la palabra, Satanás se encarga de colocarme más incrédulo todavía, y esa palabra para mí no es salvación, no es mi vida, no es en lo que yo quiero caminar. ¿Sabe? El Señor ahorita leíamos una porción, si quiere más ahorita después la coloca, Dios de pacto que cumple sus promesas, que cumple su palabra, ¿no? Que guía mi destino. Sí, más o menos estoy por ahí en la letra de la... ¿Sabe? La palabra profética se cumple cuando yo creo y cuando yo camino conforme a lo que Dios me está diciendo. Yo al ver esto, digo, Señor, yo no quiero que la palabra caiga solamente en una parte de mi corazón, sino que pueda penetrar en mi corazón. La segunda dice que en el versículo 13, que dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído también, unos oyen, otros están oyendo, ¿verdad?, reciben la palabra con gozo. De momento, gozoso, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y esa palabra y se suma en el piso y se arrastra y tiene una manifestación que usted dice, Dios mío, esta persona y canta y disfruta y dice, no, esta persona tiene algo espiritual por encima, esto es demasiado. Es como cuando agarra una Coca-Cola caliente uno y la echa en un vaso, ¿verdad? Desesperado, entonces, y empieza a rebosarse, pero después, conche, yo pensé que el vaso estaba lleno. Cuando viene a ver, tener un poquito de Coca-Cola así nada más, ¿verdad? Efervescente, con gozo, pero no deja que la palabra penetre. Hay otras cosas más importantes. Cuando viene cualquier cosita, yo creo que Dios no está aquí. ¿Por qué que tengo este uñero? ¿Por qué que tengo este problemita? Al empezar nosotros a dudar y a proclamarlo con nuestra boca, Satanás dice, totalito, ya empezó a maldecir. Ya nada más con esa conchita de mango, todavía no se revaló, que eso se hace los zapatos, ya empezó como que dice a hablar cosas negativas. Ya se empieza a apartar y le pasa como a la picúa. Ah, bueno, te enganchaste la sardina, amiga. ¿Sabes? Aunque sea con el anzuelito, usted va, mire, para afuera.
quita la palabra. Nosotros mismos permitimos que el diablo se meta en nuestro corazón. Satanás no se mete, hermano, si realmente nosotros no le damos espacio. Pero nuestra duda o el problema que está pasando, en vez de disfrutar al Señor, como estábamos cuando creímos, ¿verdad? Cuando creímos y Dios nos dio algo maravilloso, nos gozamos. Pero cuando hay cosas que me parece a mí que no deben suceder, que no están sucediendo como yo quiero que suceda. También la voluntad de Dios es como Dios quiera. Pero si Dios me dijo a mí, aleluya, o yo salgo y quiero salir por aquí, por este semáforo, hacia Santa María del Mar, pero hay un accidente aquí, o hay un pote de basura que se cayó, y entonces yo tengo que dar la vuelta por otro sitio, ya empiezo a creer que no es la voluntad de Dios. ¿Saben? Que me empezaron a salir cosas que no son de Dios. Y empiezo a maldecir. Bueno, ahora yo puedo pasar Santa María del Mar, tengo que dar ese vueltón, voy a gastar más gasoil. Y empieza Satanás a colocar cosas en mi corazón, en vez de decir, Señor, gracias. Señor, ¿qué me estarás tú librando? Padre, que tal vez ese pote de basura me iba a caer en el coche mío. Tal vez me iba a hacer un accidente peor. Padre, gracias, Señor. Una vez le compartí que venía yo con un hermano y venía conduciendo él en una ciudad que se llama Valle de la Pascua, en Venezuela. Y de un momento a otro, en una esquina, un accidente donde parece que fue fuerte por el accidente. Y yo le digo, mira, qué accidente tan fuerte, ¿no? Horrible. Y él me dice, es que ese era para nosotros. Yo le digo, ¿cómo para nosotros? Si nosotros vamos por otro lado. Me dice, no, la vía era esa. Yo me puse a hablar contigo y no me di cuenta. Y pasé por otro sitio, pero fíjate, está acabante el accidente. Ese accidente era para nosotros. Satanás quería que ese accidente fuese para nosotros. Pero yo me equivoqué de vía, tuve que dar más vueltas, pero como estaba enfrentando contigo, yo ni te dije nada, ni me puse a quejarme. Y dije, bueno, Señor, gracias por llevarme por esta vía. Ahora puedo certificar de que tú me diste una vuelta por otro sitio. Me parecía a mí el camino más lejos, pero para el Señor es el camino más cerca. Sí, amén, ¿estamos entendiendo? Amén. Un poquito, no mucho. Aleluya, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen también, porque están oyendo, ¿verdad? Estamos oyendo toditos, nosotros estamos ahí, yo también estoy oyendo. Pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Imagínense, cuando en nuestra vida empiezan las riquezas a ser más importantes, cuando yo empiezo a afanar, cuando yo empiezo a desesperar por conseguir algo, eso es un afán que viene y opaca la palabra y no puede realmente Dios hacer nada. ¿Por qué? Porque realmente nosotros mismos ponemos los afanes. El afán es falta de fe. En otro queriendo hacer cosas y adelantando las cosas al Señor y no esperando en lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. Eso es el afán, la ansiedad. Las cosas que yo creo que debo adquirir o que tengo que tener, pero Dios no me la ha dado, y yo creo que tiene que ser ya, y yo tengo que desesperarme, y si Dios no me la da, yo tengo que... O sea, hay cosas que se hacen en el espíritu, se hacen en paz, pero hay cosas que la persona está perturbada y quita la paz. Lo que realmente quita la paz, necesitamos nosotros pesarlo y ver realmente lo que estamos haciendo. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Pero hay otra tierra también. Dice que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué bueno que retienen la palabra, Señor. Esa palabra que tú diste, yo la quiero. Esa palabra que tú diste, Señor, yo la necesito. Yo quiero que tú me des de esa palabra. Señor, yo no quiero que tu palabra, yo la tenga tan poca cosa, que no quiera que en mi vida germine, produzca y dé fruto con perseverancia. Sino que a veces hay piedras, a veces realmente, Señor, hay espino, a veces hay mis situaciones internas, porque esa es la condición de los corazones de un hombre. Eso no es la tierra como tal, nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Cuando el Señor se sembró en nuestros corazones. Y cada día se está sembrando, porque cada vez que la palabra llega a nuestra vida, la palabra se quiere sembrar. Ahora está en nosotros que estas cosas nos atrapen o que le digamos, Señor, yo quiero retener la palabra. O sea, yo no quiero que nada de eso me quite lo que tu palabra quiere hacer en mí, lo que tu palabra quiere germinar en mí. Mateo 13, del 18 al 23.
Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es otra explicación que lo da Mateo. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Ese uno se siembra y produce esta cantidad. Cuando cree, cuando retiene esa palabra. El Señor hoy realmente quiere hombres y mujeres, amén, que puedan retener esa palabra y decirle, Señor, cada vez que tú das una palabra, tú estás sembrando en nuestro corazón. Tú quieres sembrarte. El 13, mismo en Mateo 13, del 10 al 17, el Señor habla del propósito. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Lo que nosotros realmente... ¿Ya que está calentando la pila? Yo no sé, te estoy mudando. Ya, Dios, si no pongo este. Yo pensé que era el bolígrafo, que hacía así. ¿Verdad? Aleluya. No, este. Mira, Dios, qué bueno. Entonces, qué maravilloso, hermano, que el Señor, aleluya, empieza a dar una palabra, y cada vez que la palabra, ¿sí escuchan ellos? Gloria a Dios. Sí. Cada vez que la palabra es dada, yo necesito recibir esa palabra para mí y decirle, Señor, yo quiero producir. Yo quiero que esta palabra produzca en mi vida, crezca, germine, Señor. Así como estas mujeres y estos 12 apóstoles entendieron la palabra, te seguían, corrían detrás de ti, invertían en tu palabra, porque ellos vieron, Señor, que era un misterio, que era el reino tuyo sembrado en nuestros corazones, y que no querían que el enemigo se las quitara. El Señor le estaba explicando, en medio aquí nuestro, decía, puede haber este tipo de personas. ¿Qué pasa? Él llegó a los fariseos, los saduceos, los estudiosos de la palabra. Pero ¿cómo estaba el corazón de ellos? Engrosado. ¿Sabe? Como orgullo. La sencillez con que llegó el Señor era algo menospreciado. O sea, era algo, y hay veces que menospreciamos cómo el Señor se manifiesta. O sea, a veces menospreciamos la palabra, porque parece tan sencilla. Y ahí donde se mueve el Señor, en las cosas sencillas. El Señor nunca se movió con cosas apoteósicas, con cosas que impactaban. Él más bien hacía un milagro y no vayan a decir nada. Espérense, calladito, ven acá. O sea, él intentaba más bien de esconderse, intentaba bien de no mostrarse. Ellos después, bueno, lo decían. Pero hay mucho, en las partes, de hecho,
hay un milagro que él hizo, y él dijo, no digan nada, no tengo que acuerdo exactamente, pero ahí está, para que realmente no digan nada, para que realmente no se manifieste nada. Y dice que fue tanto la emoción que ellos fueron a decirlo, y dice que lo echaron de ese pueblo. No pudo hacerse más nada. La otra vez le comentaba, como quien dice, hay lugares donde hemos llegado, yo he llegado a lugares, hermano, lugares, y parece hasta antibíblico, como que de repente no va a funcionar, o muchos hermanos se quedan impactados. Yo le decía, hermano, vamos a bajarlo en esta casa, pero no bajen la Biblia. Bueno, hermano, y usted que le da vergüenza con la Biblia, ¿por qué no bajan la Biblia? ¿Por qué no bajan la palabra? Hermano, la palabra está en nuestros corazones. Quédese quieto. Vamos a hablar, vamos a bajarnos, pero vamos a guardar la Biblia. O sea, hermano, y las personas realmente eran impactadas, pero con la palabra vivida, no con la palabra escrita solamente. Ya después de contactarlo, pues cuando veían la Biblia, había unas personas que el Señor le puso en el corazón que había rechazo. Cuando veían la Biblia, inmediatamente rechazaban a los evangélicos, rechazaban eso. Pero cuando entramos sin algo visto solamente, sino con nuestra vida, saludándolo, bendiciéndolo, empezó el Señor a penetrar. Hoy son casas en las cuales hay estudios bíblicos. Hoy hay casas que tal vez hay de todas las traducciones bíblicas, pero de momento, hermanos, son estrategias celestiales. O sea, y hay personas que rechazan eso. Hay momentos donde queremos venir a predicar y nos parece que tal vez predicando es a nuestra manera, pero no dejando al Señor que lo haga. Entonces, que el Señor nos ayude y esta palabra pueda realmente producir, este Señor que se sembró un día como un grano de trigo en nuestros corazones, pueda producir al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Y como siempre, si queremos disfrutar los miércoles, dije a Maribel que me voy a cantar mucho hoy por eso, para que también puedan los hermanos poder compartir lo que han ganado, lo que han experimentado, lo que han vivido, porque hay tal vez cosas en las cuales han tenido esa experiencia, algunos, ¿verdad? Aquí, pero Dios los ha ayudado, entonces nos pueden contar a nosotros, aleluya, esta palabra, y vamos a compartirla, aunque sea un poquito cada quien, aleluya, así nos vamos nosotros adiestrando, ¿verdad? En la palabra, la vamos haciendo real, y no le permitimos a Satanás que venga a quitarnos la palabra o a ahogarla. Entonces vamos a intentar, por lo menos ahorita, que nuestra mente no se vaya para los afanes de la vida, sino que disfrutemos hoy lo sencillo y lo precioso que es Cristo. ¿Eh? Aleluya. ¿Quién empieza? Usted, hermana. Venga, hermana Isa, venga. Yo quiero dar un testimonio. Amén. Compartirlo con mis hermanos. Pase adelante.